Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. Desde que comenzó la presente legislatura, hace poco más de 4 meses, todo parece haber enloquecido en España. El gobierno de Pedro Sánchez hace aguas desde el mismo día de la investidura. Una investidura que consiguió tras unas negociaciones con Junts per Catalunya a cambio de la concesión de amnistía a todos los implicados en el proceso, incluyendo, naturalmente, a su jefe de filas, Carles Puigdemont, huido de la justicia desde octubre de 2017. Ese fue tan solo el aperitivo de lo que estaba por venir. A finales de febrero, y tras ver el gobierno como sus socios no lo eran tanto, le tiraron en la cara la primera ley de amnistía que presentó en la Cámara, estalló un escándalo de corrupción de grandes dimensiones en torno a Koldo García, un asesor de confianza de José Luis Ábalos, exministro, exsecretario general del PSOE y persona muy cercana a Sánchez durante muchos años. Desde entonces, la crispación es la norma y todas las líneas rojas se han traspasado. El caso Koldo y sus numerosas derivaciones, una de ellas, de hecho, salpica directamente a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha enrarecido el ambiente hasta hacerlo irrespirable. El gobierno ha entendido que la mejor defensa es atacar, y a eso mismo lleva afanado mes y pico. Sin necesidad de dar una sola explicación sobre las irregularidades cometidas por distintas administraciones socialistas en las compras de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia, la ha emprendido contra su rival habitual, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hace unas semanas, la agencia tributaria filtró de forma abiertamente ilegal que la pareja sentimental de Díaz Ayuso tenía problemas con Hacienda, elevando de este modo el "y tú más" a categoría política. Eso y el goteo incansable de exclusivas que publican los periódicos desde hace semanas han hecho estallar una guerra que está rompiendo con furia contra los bajíos siempre traicioneros de las redes sociales. Nos hemos encontrado con que figuras de la talla de un ministro, Óscar Puente, para más señas, titular de Transportes, dispara sin piedad y sin escatimar groserías desde su cuenta de Twitter. Algo parecido sucede con personajes menores, como el jefe de prensa del PSOE, Jon Antolín, o ya en el otro lado con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. De ahí hacia abajo, cualquier hipérbole y vituperio tiene cabida. El activismo online, esa tóxica especie de bots y guerrilleros cibernéticos que pulula a todas horas por las redes sociales, repitiendo consignas y persiguiendo al discrepante, está haciendo su agosto. En los últimos meses, todo son insultos, amenazas, zascas, señalamientos y malas formas. La prensa militante, cabeceras que muchas veces son indistinguibles de los departamentos de comunicación de los partidos y que viven permanentemente atrincheradas, han encontrado en este ambiente un caldo de cultivo propicio que tiene su reflejo en las Cortes y en cualquier parlamento autonómico o pleno municipal. Lo más preocupante de todo es que al público, al menos al que se muestra interesado por temas políticos, parece que esto le gusta y participa del espectáculo valiéndose de las herramientas, de las muchas herramientas que la red le brinda. Pues bien, a modo de recapitulación sobre este trimestre maldito, tenemos hoy en la Contracrónica uno de los invitados favoritos de la audiencia de este programa, Rubén Arranz, que acaba de estrenarse en el diario El Independiente y que esta guerra la está viviendo en primera línea. Estamos en plena Semana Santa, pero muchos, a pesar de la Semana Santa, siguen leyendo el periódico. Es algo recomendable incluso en plenas vacaciones. De hecho, pocas cosas más sugestivas, mejor dicho, hay que leer el periódico en plena Semana Santa. Y lo que nos encontramos en los periódicos en pleno Jueves Santo es que hay exclusivas propias de otros momentos del año, porque la situación política está que arde. Y como la situación política está que arde, la situación en la red también está que arde. Y llevamos así 3 meses. Como os he dicho antes, un trimestre maldito que ha sido de estos que hay que vivir, especialmente vivir en el sector periodístico, porque todo se ha vuelto loco. Llevaba el otro día Rubén en su nuevo periódico. Rubén, como bien sabéis, hasta hace nada, el mes pasado, estaba en Voz Populi, ahora está en El Independiente. Llevaba una columna que era muy gráfica respecto a
a la situación en la que está ahora mismo el país, y no solo la política, sino digamos casi la social y desde luego la periodística. Hablaba de, bueno, pues como todo ha enloquecido de un tiempo a esta parte. La columna la tenéis, por cierto, es del día 20 de marzo, es decir, de hace solo una semana, y se titula Mar, Óscar Puente y la política tirada al cubo de la basura en unos cuantos tuits. No hace falta que os diga más. Quizá lo de Mar no lo entendáis del todo, no se refiere al mar, se refiere a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Lo de los tuits y Óscar Puente, pues ya os lo podéis imaginar. La cosa en Twitter, ahora conocido como X, está que arde. Generalmente en esta red social siempre están que arden las cosas, pero lo de los últimos 2-3 meses está siendo infernal. Bien, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Rubén, al autor de esta columna, y como he dicho antes, uno de los colaboradores de la Contracrónica más queridos por la audiencia. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Y uno de los que más disfruta viniendo aquí a la Contracrónica a hablar contigo y con vosotros. Incluso en vacaciones, ¿eh? Bueno, las vacaciones no existen. Nosotros para quien no tenemos vacaciones. A quien le va la marcha. Claro, nosotros no tenemos vacaciones. Lo nuestro es un sacerdocio. A mí cuando me vienen, ¿no? ¿Y cuándo te pillas vacaciones? Yo soy periodista, yo no me pillo vacaciones. Las noticias nunca paran. Paro de vez en cuando yo, pero que puede ser lo mismo en verano, en invierno, en primavera o en otoño. Ya no es una cosa de que vaya a unas fechas predeterminadas como la Semana Santa, la Navidad, etcétera. Bien. Hoy, como bien sabes, están saliendo exclusivas en plena Semana Santa, algo que no suele ser habitual, lo que significa que, como decía antes, la cosa está que arde, pero que arde de verdad. Lo que toques o donde toques te quemas. Siempre hay que estar además atento a la agostidad que también se da de vez en cuando en Semana Santa. En Semana Santa se legalizó el Partido Comunista. Correcto. En Semana Santa... 77, sí. En Semana Santa ha entrado el Estado en Telefónica, a través de la SEPI. En Semana Santa se ha encargado la presidenta de Radio Televisión Española. Así que, Fernando, ¿cómo nos vamos a ir de vacaciones con toda la que está cayendo o con todo lo que nos están amenazando? Sería un crimen. Bueno, el panorama, la columna que escribiste la semana pasada, la verdad es que era muy gráfica del el estado en el que nos encontramos. Vemos a ministros insultar abiertamente a través de Twitter. Vemos cómo el gobierno está contra las cuerdas, armando unos espectáculos indignos en las Cortes. Vemos, y volviendo sobre Mar, cómo jefes de gabinete se enfrentan la presidenta de una comunidad autónoma, en este caso Miguel Ángel Rodríguez, se enfrentan abiertamente con periodistas en vivo y en directo. No sé, estas cosas que aisladas, tomadas de forma aislada, se ven. Claro, todo junto en tan poco tiempo llama la atención. Llama mucho la atención. Mira, Fernando, estaba escribiendo una columna que yo creo que se publicará pues unas horas después de esta contra. Y estaba reflexionando sobre algo, y es sobre cómo realmente esa incapacidad de desconectar nos ha llevado a determinados comportamientos que antes no existían. Y es muy curioso porque buscaba información sobre todas las grandes cosas que se hicieron después de mirar a una pared. Por ejemplo, desde Marco Polo hasta Dostoyevski hasta Cervantes escribieron en una cárcel. Marco Polo lo dictó, pero digamos que había ese espacio para la reflexión que podía llevar muchas veces a apuntalar conceptos dentro de la cabeza. Ahora realmente en esos espacios hay una pantalla. Y en una pantalla es indudable que existe esa crispación. Y esa crispación, evidentemente, está alimentada. Esa crispación hace unos días, después del atentado de Moscú, se empezó a traducir en tercera guerra mundial. Se aproxima. Leía tweets y leían foros en los que hablaban incluso de una movilización general, una posible movilización general e ir a morir a la frontera con Polonia. Son estupideces en principio, son escenarios irreales, posiblemente futuros o no, pero son irreales, pero que evidentemente van generando una sensación de intranquilidad, una especie de ansiedad perpetua. La opinión pública está temblando, la opinión pública se siente, digamos, amenazada por diferentes factores y hay quien lo ha sabido aprovechar. Y es lo que decía en la columna, que personajes como Óscar Puente, como el ministro de Transporte, que hace un tiempo
no eran tan imprescindibles para los partidos. Siempre ha habido un ministro, es cierto, pues como en su día puso Aznar a Esperanza Aguirre, con ese papel de la ministra graciosa, la ministra que hace las declaraciones en las que todos nos fijamos. Lo han hecho todos los gobiernos. Con Álvarez Cascos también pasó con Aznar, pasó con Viviana Aido, con Zapatero, y ha pasado en todas las épocas. Lo que pasa es que ahora tienen otra función. Y la de Óscar Puente es muy llamativa porque creo que define una forma de hacer política y sobre todo de hacer propaganda de cara a la ciudadanía. El otro día el ministro de Transporte celebraba en Twitter que desde que hace 6 meses subió a dar aquel discurso que fue chabacano, fue algo lleno de descalificativos el día que Feijóo intentó la investidura, desde ese día había incrementado en 100.000 personas casi sus seguidores en Twitter. 100.000 personas más, hasta las 150.000 más o menos, que recibirán esos mensajes que al final son de pura confrontación, pero de confrontación de pelea de barra de bar. Es que es una pelea de barra de bar en Twitter. Esa es una forma de hacer política que recibe el aplauso de los adeptos y que es muy agresiva para el resto. Y que desde luego, cuando la observas desde la barrera o cuando la intentas observar desde el punto que creo que compartimos tú y yo, que muchos de tus oyentes compartirán, es decir, desde la barrera, desde el palco, y se ve desde arriba, queda realmente como una batalla lamentable de circo romano. Óscar Puente no es nuevo. Rubén, tú le conoces bien porque eres vallisoletano. Si se lo hubieran sacado, no sé, de algún rincón perdido, ¿vale? De alguna sede perdida, pero es que este tipo fue alcalde de Valladolid. Cuando era alcalde de Valladolid ya era así. Esa es la pregunta que yo me hago. Claro, el alcance de sus... en fin, expresiones malsonantes, de sus chulerías, etcétera, no estaba al alcance de todos los españoles, porque por regla general nadie se fija en lo que dice más allá de Valladolid, en lo que dice el alcalde de Valladolid. Pero se ha descubierto, y perdonad la expresión, en muchas ocasiones como un auténtico macarra. Algo que uno no espera, y menos en público de un ministro. Trata de guardar la compostura. Hablabas antes de Viviana Aido, de Esperanza Aguirre, esos ministros un poco más lenguaraces. Pero lo de este tipo va más allá de lo lenguaraz. No sé si en Valladolid era igual. Este hombre es muy curioso. Siempre hay que temer a todos estos que tienen ego frágil y les dan una labor importante o se creen llamados a cumplir un gran objetivo. Y yo pongo un ejemplo que me parece muy curioso y me parece muy gracioso, además. Y me parece gracioso porque yo ahí no vivía en la ciudad. Para otros seguramente les suena broma pesada. Este hombre con Heredia, que ahora está en Más Madrid, y yo creo, bueno, le ha ofrecido un cargo, se presentó a las elecciones municipales por Más Madrid, este señor que se apellida Heredia, que es un experto en movilidad urbana, echémonos a temblar, y ahora está en el ministerio, lo ha fichado Óscar Puente. Bueno, pues este le llevó a Valladolid, después de haber estado aquí en el ayuntamiento con Carmena, en Madrid, me refiero. Y de repente tuvieron la idea de poner un carril bici en una avenida en la que había pocos carriles. Eso derivó. En Valladolid usan bici 4 gatos, entre otras cosas. Me da pena, realmente, pero la usan 4 gatos. Entre otras cosas, porque en invierno te mueres de frío. Escucha, entre otros, yo cuando voy a Valladolid, yo me suelo llevar la bicicleta a Valladolid y da gusto, pues es una ciudad llana y además no sé quién, creo que Óscar Puente hizo un montón de carriles bici. Eso es. Pero le hizo en la avenida que uno de ellos, que era, digamos que había pocos carriles y mucha circulación. Y había atascos cada día. Le apodaban Atascapuente, Óscar Atascapuente. Y en lugar de decir, bueno, yo soy el alcalde, habrá ciudadanos que me critiquen, él entraba al trapo, entraba a la confrontación. Entonces veías en Twitter que bloqueaba gente, le insultaba, o sea, pero les insultaba así, sin ningún tipo de pudor. Y era un echado para adelante. Hay otro ejemplo muy singular y no quiero alargarme más en este sentido. Él tenía un rival en el partido que se llama Cecilio Vadillo. Y se la tenía jurada a Cecilio Vadillo, entre otras cosas, porque cuando tú te portas con tus enemigos de esa forma, es decir, cuando no haces lo de Julio César con Cicerón, sino que directamente vas a por ellos, no tienes esa especie de condescendencia por los perdedores, pues los enemigos pues se encabritan y buscan venganza. Entonces este hombre, tal Vadillo, montó una plataforma ciudadana para pedir que metieran bajo tierra al tren, que lo soterraran. Pues bien, le preguntaron a Óscar Puente antes de las elecciones si tenía a ese partido. Dijo, Cecilio Vadillo no está ni entre las 100 cosas que me quitan el sueño hoy en día. Pues bien, los votos que sacó esta plataforma en las elecciones municipales fueron las que sirvieron para que Óscar Puente no consiguiera el concejal necesario para volver al ayuntamiento.
¿Qué significa sí, esto? había precedentes, por lo tanto. Exacto, es que es un tipo torpe, es muy torpe, es lo que se llama un bruto. Y lo está demostrando, y ese papel lo hace bien, y ese papel, evidentemente, de propagandista en este momento en el que se requiere esa crispación, esa agitación, es útil. Lo que pasa es que yo creo que está librando una carrera a corto plazo, como todos los que se dedican a este tipo de artes, que me parecen un poco lamentables, Fernando. Tiene pinta de ser un juguete roto que dentro de unos meses o unos años nadie se acordará de él. Pero él desde luego encantado, porque vemos cómo le gusta la fama y el renombre y ha ganado no sé cuántos miles de seguidores en Twitter, como si le pagasen por eso. No, le pagan por ser ministro de Transportes, pero y antes por ser alcalde de Valladolid. Pero bueno, ya se sabe que lo personal juega no ya en política, en todos los aspectos de la vida. Trasladamos nuestro carácter y nuestra forma de ser a cualquier actividad que tengamos. Bueno, esto de la crispación podemos ponerle un... El país ya venía crispado. No olvidemos que hace un año la cosa no estaba precisamente... Esto no era la paz y la armonía. Pero a partir de la investidura de Sánchez, con todas las negociaciones con Puigdemont y los independentistas catalanes, la cosa se fue un poco de madre, esa es la verdad. Y eso no ha hecho más que empeorar. La legislatura empezó a mediados del mes de noviembre y desde entonces ha sido todo una especie de carrera de obstáculos que creo que fue el día 21 de febrero. Se complicó todavía más, pusieron un obstáculo altísimo que fue el caso Koldo y sus numerosas derivaciones. Entre ellas hay una derivación que a Pedro Sánchez y a los socialistas les molesta especialmente y es la que afecta a la mujer de Sánchez, a Begoña Gómez. Y ahí se entró en un nuevo capítulo que es en el que nos encontramos, que es todo, absolutamente todo vale. Efectivamente, además es muy curioso como en el caso de Begoña Gómez se ha intentado buscar el empate. Los socialistas lo han intentado, es decir, si desde la derecha, es decir, ya no se habla desde los medios de comunicación, si desde la derecha se señala a Begoña Gómez, yo voy a intentar que se señale a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, e incluso han intentado señalar a la mujer de Feijóo, a la que se asoció con una subvención que había recibido una fundación, la que ya no estaba, con una confusión que hubo entre la empresa Sagardelos y una fundación. Y tuvieron que rectificar. Fue un medio que es Infolibre, que es el medio de José Miguel Contreras, el conocido empresario afín a Moncloa, con el que intentaron decir, bueno, es cierto a lo mejor que usted está señalando a Begoña Gómez, que desde sus medios de comunicación la está señalando y sus portavoces han dicho que qué hacía en el tema de Globalia y de Air Europa. Pero que sepa que también nosotros sabemos que la mujer de Feijóo hizo esto. Y no es cierto. Y evidentemente también ahí ha entrado en juego el caso de la pareja de Díaz Ayuso, que yo no sé realmente si en sus actividades fiscales él cometió las irregularidades de las que sospecha la Fiscalía. Si las cometió, que le multen, que lo pague y que digamos que cumpla la pena que le corresponda, que será económica, por supuesto. Bueno, hasta donde yo sé, le hicieron una paralela, como a miles de españoles, claro. Encontraron irregularidades y ya sabes cómo es la agencia tributaria, primero pagas y luego hablamos. Entonces le han hecho pagar, claro. Y están hablando en estos momentos. De cualquier manera, en el caso de que efectivamente haya defraudado, creo que era por el impuesto de sociedades. En el caso de que haya defraudado a Hacienda, pues que pague lo que le corresponda. Y asunto resuelto, aquí paz y después gloria. De cualquier manera, el novio, porque es que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, es eso mismo. De hecho, no sabemos ni siquiera si estas irregularidades y este impago se produjo antes, lo decía Antonio Lorza el otro día en un artículo muy bueno, antes de que se presentase Cupido en escena. Es decir, antes de que empezasen a salir juntos. Esto tampoco lo sabemos. Se puede hacer la comparación con el caso de Begoña Gómez, pero no es exactamente lo mismo. Lo que tenemos es a la presidenta de una comunidad autónoma, da igual el partido que sea, que, bueno, pues se echa un novio, cosas que suceden y ese novio resulta que no está del todo bien con Hacienda. Nada más, o eso es lo que parece. Ojo, todavía no se ha cerrado este caso. Aquí nos encontramos con que la información fiscal naturalmente es confidencial. Si te están haciendo una inspección, lo que no hace la agencia tributaria es hacerlo público, por mucho que tú seas una celebridad, que no es el caso. Nadie conoce al novio de Isabel Díaz Ayuso, más allá de su familia, su novia, obviamente, y poco más, y sus amigos. Y hacerlo público de esta manera, con intención política, desde la propia agencia tributaria,
y desde la propia Fiscalía. Es decir, es utilizar las instituciones del Estado. Bien, y aquí aparece otro personaje en escena, un personaje muy conocido en España, que es Miguel Ángel Rodríguez. Es un tipo que en su momento fue el jefe de gabinete de Aznar, creo, siendo presidente de Castilla y León. Es decir, tendríamos que irnos pues, a los años 80 del siglo pasado, y luego fue un poco de todo. No sé, fue secretario de Estado de Comunicación unos años, ya en los años 90, luego pasó a la empresa privada, en fin. Es un tipo muy conocido que también es de sangre caliente, le pasa un poco lo que a Puente, y que en cuanto se ve, no sé, contrariado o algo así, pues ataca, embiste. Y ha tenido un rifirrafe, en este caso, con periodistas del Diario y de El País. Creo que a los del País les acusó de que estaban encapuchados, tratando de acceder, creo que a la vivienda de Isabel Díaz Ayuso. Vamos, cosas que no te esperas de un jefe de gabinete. Ojo, es un jefe de gabinete el presidente de una comunidad autónoma. Evidentemente es una autoridad de mucho menos nivel que un ministro, pero de cualquier manera, como vemos, cosas que antes se reservaban a activistas, este tipo de bajarse al barro, de soltar, y perdonadme la expresión, soltar mierda sobre el adversario, ahora vemos que esta actividad la realizan primeros espadas. De una manera un tanto vergonzosa, claro. Y esa es una buena reflexión. Yo creo que podemos concebir todo esto como lo que se ha llamado la máquina del fango, lo que llamaban en Podemos la máquina del fango, que ellos, por cierto, también la han puesto en marcha en otras ocasiones. Lo podemos concebir como un arma, quizás como aquella linterna que tenían los protagonistas de la película Men in Black, con la que borraba la memoria de quienes estaban enfrente, de quienes habían visto lo que era indebido. Bueno, pues en este caso simplemente esa máquina se pone en marcha para intentar convencer a las personas con una serie de acciones que son de propaganda y son de guerra sucia, de que alguien tiene razón y de que el otro es culpable de algo. Fue muy evidente con lo que decías. De repente sale un caso de corrupción que además salpica a medio gobierno, que además se produce en un momento de pandemia en el que básicamente la gente no podía ni abrir sus negocios, ni ir a sus trabajos, ni ver a sus familiares, ni siquiera ir a visitar a los familiares que se estaban muriendo en muchas ocasiones, si estaban en otras provincias o si estaban confinados, y hubo quien aprovechó para hacer negocios y para ganar mucha pasta. Y además hubo gente que eran viejos conocidos y que desde luego no tenían esa presunción de inocencia muchas veces que se debería exigirse a quienes contratan con la administración pública. Cabe recordar, Fernando, que Cueto, que era uno de los líderes de soluciones de gestión, apoyo a empresas, la empresa de los contratos de mascarillas, que quiero explicar. Este hombre estaba investigado en el caso Defex, que era uno de los presuntos pufos del Ministerio de Defensa con los contratos en África. Pues bien, salta eso y de repente se pone la maquinaria a funcionar, se pone esa gran arma modificadora de estados mentales y de conciencias y aparece lo del novio de Díaz Ayuso. Y ya no solamente es que aparezca, es que a través de estas plataformas de difusión, las redes sociales, perdón, eso ha quedado un poco viejuno, a través de ellos eso se amplía y sus propios propagandistas lo amplían. Y ya no es que contraten a las famosas red de bots de las que se habló, o ya no es que sean gente del partido o los típicos, los que yo llamo los Clemenza de sede de partido, sino que es que, como bien dice, son los primeros espada lo que lo hacen. Se recurre a Óscar Puente para librar esa batalla, un ministro que tendría que estar a sus cosas de ministro de transporte, que se le presupone una agenda bastante llena dentro de esa labor. Como decían, en el segundo país más montañoso de Europa, después de Suiza, bla, 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 se presupone que un ministro de Transporte tiene varias cosas que solucionar. Pues no, él baja a la batalla. Entre esas cosas, los problemas de las cercanías en Madrid, que son infernales. Correcto. No haría más prestarle algo de atención. Claro, en esa batalla también entra Miguel Ángel Rodríguez. Por cierto, también de Valladolid, como puente que tendrá el agua del Es Pisuerga. verdad, ¿qué pasa? Porque los dos son vallisoletanos. Es algo que me di cuenta. Dije, bueno, tenemos un vallisoletano y luego Miguel Ángel Rodríguez. Dije, ¿este tipo de dónde es? Porque yo sé que anduvo con Aznar por allá, por Castilla y León. Y cuando fui a mirar dónde había nacido, ¡zas! Pucelano. Digo, bueno, ¿qué tiene Valladolid? Tú eres vallisoletano también. ¿Qué pasa allí? Sí, yo no debí beber el mismo agua o por lo menos todavía no me he desatado, no lo sé, Fernando. Yo ya no prometo nada. Tú puedes decir como el chiste del bilbaíno, ¿no? Decir, bueno, sí, soy de Valladolid, pero no del centro-centro. Exacto. Como ellos dos.
Exacto. El caso es que ha entrado Miguel Ángel Rodríguez a la escena y lo ha hecho de una forma, pues como es su especialidad. A él le encanta la guerra, le gusta el cara a cara y además le gusta dar el primer golpe. Él siempre lo ha dicho a las personas que le conocen. Y él, evidentemente, puso en marcha una actitud que fue la de una conversación que ha trascendido privada con una periodista del diario.es, que es Esther Palomera, en la que le decía: con tantas veces que yo te he salvado de que te echaran en su día de La Razón y me pagas así, básicamente. Le llamó propagandista, no periodista. Eso ya entra en opiniones, pero desde luego una conversación profesional parece que esas expresiones sobran. Dijo que estaban mintiendo en el diario a la hora de hablar, de informar sobre el tema del novio de Ayuso. Y además dijo: os vamos a hundir o de esta no vais a salir adelante. Con unas palabras más o menos así. Luego, en una conversación con periodistas, al parecer en un grupo de periodistas, según me han comentado a mí, otros dijeron que era una conversación, él dijo que era una conversación personal. Él afirmó que había 2 periodistas del diario que se habían presentado en la famosa vivienda donde reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, encapuchados, y que habían intentado hasta ocuparla. Total, que era mentira. Pero es igual, porque yo lo había puesto en marcha y dado que existe ese sesgo de confirmación del que yo creo que pecamos todos, al menos en alguna vez o en algún momento, pues hubo quien se lo creyó. Y por eso se hacen esas cosas, porque al final, cuando el ambiente está tan encendido, todo está tan caldeado y las trincheras están tan profundas en el suelo dentro de una sociedad, como creo que es en la cada vez más polarizada española, ese tipo de mensajes se lanzan y son efectivos porque hay quien se los cree, le interesa creérselos, o por lo menos que le reivindican en que está la posición correcta y que en el resto está profundamente equivocado o son directamente indeseables. Y por eso ante las primeras espadas, yo creo, porque son muy efectivos estos mensajes. No, ya es que fuese mentira lo de que había unos periodistas del País encapuchados que iban a ocupar la casa de Díaz Ayuso. A ver, era delirante en sí la hipótesis. No sé qué pintan 2 periodistas del País ocupándole la casa a la presidenta de la comunidad autónoma. Pero bueno, que todo tiene cabida, como comentábamos antes. Claro, estas cosas descienden rápidamente sobre las redes sociales. Más concretamente sobre una red social llamada desde hace un par de años X, anteriormente conocida como Twitter, y que todos seguimos llamando Twitter, esa es la verdad. Y seguimos diciendo tweet en lugar de, no sé cómo le llaman ahora, post. Esa red social tiene un ambiente tóxico, siempre lo ha tenido. Antes de Elon Musk y con Elon Musk, ahora incluso te diría que es más tóxico porque tiene menos controles. El hecho es que vemos que un lugar donde siempre hubo mucho activismo, donde se refugiaban todas las grandes operaciones de agitación internetera o de agitación en la red, pero ya desde tiempos antiguos. Recordemos lo bien que lo organizó Podemos en su momento, cuando se adueñó por completo de Twitter. Como posteriormente el relevo lo tomó Vox años más tarde, que hoy por hoy casi diría que son, no sé si los reyes de esa red social, pero desde luego los que más ruido hacen desde hace un tiempo. Bien, vemos como todo termina rompiendo ahí. Y eso es directamente la guerra. Es un lugar donde hay que entrar no con zancos, sino con una K-47. Porque por todas partes están volando los tiros, te silban al lado de las orejas. Es imposible, no se puede decir nada. Entres, digas lo que digas, sabes que te van a entrar o activistas de carne y hueso o estos bots que manejan algunos partidos políticos, por no decir todos los partidos políticos, y en donde la batalla está entrando primeras plumas y primeras figuras de la política. Como una especie de espejo del nerviosismo que se vive en otras partes, especialmente en los aledaños del gobierno. Es decir, que la crispación, si la crispación ya se nota, y mucha gente evita hablar de política precisamente por eso, en Twitter es donde, bueno, directamente uno entra y sale espantado. Yo soy poco dado a la crispación a título personal, pues soy una persona tranquila y positiva, y a mí esos ambientes no me gustan. Y cada vez que entro a poner alguna vez mi programa, alguna cosilla, tengo que salir corriendo. Digo, caray, qué mal ambiente. Insultos, amenazas, de todo lo malo que se pueda uno imaginar lo tenemos ahí. Sí, es como un cuadrilátero en el que todos pugnan contra todos o se alinean en bandos a la hora de lanzar mensajes o respaldar mensajes y todo acaba completamente intoxicado. En Twitter y en las redes sociales es curioso, y yo lo digo también como crítica profesional necesaria también. Se han conformado bandos también de
periodistas que incluso han recurrido en algunos casos, yo creo que con buen tino, para informar, y es cierto que hay gente que lo hace muy bien, amplía sus noticias ahí o directamente pues se dedica a informar dentro de sus canales y a difundirlo en Twitter. Pero también es verdad que se han dado formas de periodismo, y todos los conocemos, que realmente no es periodismo, que es activismo o simplemente oportunismo, que básicamente sirven para que quienes filtran constantemente la ponzoña informativa o no informativa, digamos que tengan esos cauces para difundirla. Yo te pongo un ejemplo, Fernando. Sabes que el martes, RTV destituyó, Radio Televisión Española destituyó a su presidenta, Elena Sánchez. Se la querían cargar hace un tiempo desde el gobierno. Pues bien, el día antes de esa reunión del Consejo me llegó por una persona un dossier que habían preparado sobre ella, con algunas informaciones. No voy a dar pistas porque me parecía repugnante, porque pensaban que algún periodista lo iba a publicar para ayudar a que cayera. Como pasó con Cifuentes y las cremas en su día, con Cristina Cifuentes y el robo de las cremas, ese vídeo antiguo, pues igual. Cuando, digamos, tú tienes cierta percepción de que tu actividad profesional, política o como la quieras llamar, se tiene que regir por determinada ética, que no es la ética que da el deseo de agitar o el deseo de conseguir la mayor audiencia posible, digo que cuando te riges por unos principios más o menos de iba a decir nobleza o ética o como lo quieras llamar, por esas cosas las evitas, porque sabes que pese a que sean ciertas, tienen un fin, y ese fin evidentemente no es limpio. ¿Qué ocurre? Que aprovechando la relevancia y evidentemente los ingresos que dan este tipo de debates en redes sociales y este tipo de información completamente tóxica, hay gente que se está ganando muy bien la vida. Y hay gente que a partir de ahí se ha convertido en propagandistas de parte. También escribí un artículo el otro día sobre eso. Estos agitadores de red social que saben que están en el lugar perfecto, la atmósfera perfecta para medrar, para difundir sus mensajes y evidentemente para lucrarse a partir de ellos, y que lo que están haciendo es intoxicar. Y una vez que todo está intoxicado, el debate se convierte en un todos contra todos, como decía. Entonces sí, Fernando, lo que decías el otro día, casi es mejor entrar, poner los contenidos y salir corriendo. El otro día, el sábado, si no me equivoco, hiciste un directo en el que hablabas de las verdaderas causas de la orden de cierre cautelar que nunca se dio finalmente porque el lunes rectificó, de Telegram. Tú sabes muy bien lo que estos propagandistas agitadores dijeron durante la tarde del sábado, que era un intento de censura y nada más lejos de la realidad. Lo que tuve que aguantar. Luego al final, 2 días más tarde, se supo todo. Yo simplemente apliqué serenidad y sentido común. Dije, bueno, vamos a esperar a que las cosas sucedan. No vamos aquí a acelerarnos. Esto no ha sido una prohibición por parte del gobierno, sino de un juez. Vamos a ver qué es. Yo ya apunté que tenía pinta de ser un calentón, un berrinche. Y todo indica que fue un calentón y un berrinche porque cuando se le pasó ya el lunes por la mañana, pues la cosa se fue, bueno, pues se enfrió en el acto y el asunto ya se dejó de hablar. Hice un programa hace un par de días sobre esto. La columna a la que se refiere Rubén, que acaba de comentar, es de, pues exactamente la tengo delante, Rubén, del día 24, es de hace nada, es de esta misma semana, y se titula Entrevistar a una discapacitada y celebrarlo. Bien. Es una columna demoledora, como todas las de Rubén, y en este caso, porque tú ya te habías desmelenado en Voz Populi, pero lo del Independiente, en fin, estás a ver, Rubén, melena poca, la verdad. Estás ya melena poca, te pasa como a mí, pero vamos, desmelenado de manera figurativa. Pues que en el Independiente estás a dos armas, con 2 metralletas, una en cada lado, sin dejar títere con cabeza, lo cual te honra, porque es que en esta vida y en este oficio no se debe dar cuartel nunca y no se debe uno alinear con nadie. Nuestro oficio, nuestro trabajo consiste en contar lo que pasa de la manera más mesurada posible, pero nunca tomar partido. Bien, en este caso también te haces eco de todo este activismo desaforado que hay en torno a las redes sociales. No solo es Twitter es quizá la más visible, pero nos encontramos con esto en Instagram, nos encontramos con esto en TikTok, nos encontramos con esto en Facebook. Vamos, que sobre una serie de individuos que se dedican al activismo más desnortado, se ha construido toda una red de gente que mediante likes, retweets, etcétera, bueno, mantienen este ambiente tóxico, cargado, que impide el debate, porque está bien el debate político, yo soy muy partidario, solo faltaba,
pero cuando se hace de forma educada y constructiva. Bueno, o destructiva, pero cuando se hace de forma educada y correcta y aportando datos y argumentos. No lo sé, hace muchos años el debate se llevaba a cabo entre los editoriales de los periódicos. Tú leías el editorial de ABC y leías el editorial del País. Y luego tenías a los columnistas, la sección de opinión de los periódicos. Y bien, más o menos los argumentos estaban ahí. Luego, por supuesto, sacabas las conclusiones que querías. Bien, esto pasó a las redes sociales, lo cual no fue una mala idea, que la gente tenga voz, los comentarios de los periódicos, la prensa digital permitió que cualquier lector pueda participar, de lo cual yo soy gran partidario. Este programa, como saben todos sus oyentes, da un tercio del programa, corresponde a los oyentes y pueden enviar cualquier tipo de nota de voz, hablando de 1000 cosas, pero de ahí a que los que quieren participar en el debate político, y en el debate político podemos y debemos participar todos los que estamos interesados en él, de ahí a que este debate quede secuestrado por activistas profesionales, cuando no directamente por bots, dirigidos desde los partidos políticos, para llevar esencialmente, para secar el debate y llevar a la sociedad a una confrontación, hombre, pues media un trecho considerable. Es que, sinceramente, por un lado creo que hay que tener en cuenta que la sociedad no es Twitter, por fortuna. Y yo creo que hay mucha más gente fuera de ese ambiente de la que pensamos. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay una parte importante que está ahí. ¿Y qué pasa con los que están ahí? Pues yo te vuelvo a poner el ejemplo de lo que sucedió el sábado. Antes de que iniciaras el directo, comenzaras entiendo que a leer el auto, por lo menos a leer informaciones que tenían extractos del auto, pero lo vi y te estabas esforzando en ello, es decir, esto es una decisión de un juez. Probablemente el juez ni siquiera tenga tuviera un conocimiento elevado de lo que era Telegram, pero esto se debe a una cuestión de piratería, y esto se debe a que, como pasó en Brasil hace unos años, que por cierto tardó Telegram en responder 3 días, lo que han intentado es una medida a la desesperada para ver si Telegram contesta. Te veía que estabas leyendo, dando argumentos y tratando de decir lo que había ocurrido. Antes de eso, yo había visto en canales que todos conocemos y que no me apetece citar porque todo es propaganda y publicidad para ellos, había visto que decían que era un intento de censura, de censurar su verdad, de censurar la información incómoda, que nadie cuenta, que solo ellos dan, siempre lo dicen, siempre estamos con ese mensaje. Y no es cierto, porque esa información que dicen todos la conocemos ya, o una buena parte la conoce, de hecho está disponible para todos. Esa información, de hecho, muchas veces está investigada y ellos mismos la han utilizado, la han manipulado para su propio beneficio, y al final, a partir de estas cosas, como siempre, las utilizan para decir, es muy necesario que te suscribas a mi canal o a mi servicio para estar bien informado, porque, ojo, la censura de los medios de comunicación, la censura de los poderes con respecto a las plataformas libres es cada vez mayor. Y yo lo veía y me desesperaba, porque decía, este es el perfecto ejemplo de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Este artículo vino, el que hacía referencia, porque la semana pasada, en otro canal que no voy a citar, digamos que otro personaje, y además un personaje lamentable, en una manifestación que se convocó en Génova, que eran 4, y el del tambor realmente en la manifestación no tenía mucho sentido, pero bueno, hubo gente que se manifestó por aquello del novio de Ayuso. Y había una chica pues que se veía que tenía una discapacidad. Y este indeseable la entrevistó, y en vez de, cuando se dio cuenta de la realidad de esta chica, en vez de terminar de hacer la entrevista, la publicó. Y otro hizo un comentario diciendo, ahora me explico muy bien por qué hay tanto votante de Sánchez con este perfil. Entonces, claro, todo eso les viene bien, porque es polémica, porque está evidentemente alejado de la realidad, y porque alimenta esos canales, y porque alimenta ese tipo de información, ese tipo de confrontación y ese tipo de toxicidad. Y lo que decíamos, Fernando, toda la sociedad no es Twitter, pero una parte de la sociedad está en Twitter. Y si a partir de ahí no solamente la anécdota queda en estos 4 indeseables, sino que participan dentro de esa batalla, difundiendo las propias mentiras de los partidos, las propias cabezas visibles, las torres más altas de los partidos o de los gobiernos, estamos creando, digamos, o transmitiendo un mensaje de que parece que todo ese zafarrancho constante de combate, toda esa batalla tóxica está completamente legitimada. Y a mí me parece desde luego peligroso, primero porque nos aleja de la verdad y segundo porque nos aparta de algo que
de lo que tantas veces, una palabra que tanto se nombra y que tantas veces se desprecia, pero que tan necesaria es, que es lo de la buena convivencia entre vecinos, sea lo que piense el vecino, pero con cierta camaradería. Y creo que eso poco a poco, con este tipo de debates, con este tipo de plataformas tóxicas, se está perdiendo. Decía ese gigante del periodismo al que supongo que conocerás y que yo siempre he admirado mucho, Josep Pla, un tipo de primera categoría. Tiene una frase magnífica que no se repite mucho y debería hacerse más, que decía: es más fácil creer que saber. En el fondo de lo que estás hablando, Rubén, es de la batalla constante entre la creencia y la sabiduría. Es decir, entre yo quiero creer algo. Yo quiero creer que estos tipos son malos. Bueno, que sí, que puedes creerlo, pero tienes que creerlo sobre fundamentos. Esto no es religión. La política no puedes convertirla en religión. No le des más vueltas. Pero el activista comulga con esa máxima y la expande todo lo que puede. Twitter no es efectivamente la sociedad española, afortunadamente, porque es que si no estaríamos matándonos por la calle, pero sí es esa parte de la sociedad española que más está metida en política. Es decir, Twitter tiene influencia en política, en la agenda política de todos los días. ¿Cuántas veces gobiernos, desde gobiernos municipales, autonómicos o el propio gobierno nacional, ha hecho o ha dicho algo a raíz de un trending topic? Y esto no es de ahora, en tiempos de Rajoy ya sucedía, vamos, que es una cosa bastante habitual. El gobernar o legislar a golpe de trending topic, a golpe de like. En esto Pablo Iglesias era un auténtico artista, le tomaba el pulso a la red a ver cómo andaba y en función de eso iba por un lado o iba por otro. Las campañitas de Twitter. Es decir, que siendo una representación pequeña de la sociedad española, sí en cambio tiene influencia sobre la agenda política del día a día, porque prácticamente todos los políticos y desde luego todos los periodistas están metidos allí. Y eso cuenta, claro. Sí, eso es cierto, desde luego. Y es verdad, es verdad que eso además deriva de una cosa curiosa, y tienes razón. Y es que muchas veces a partir de Twitter y de lo que es tendencia en Twitter o no, se generan titulares o se generan consignas que repiten los partidos porque tienen la constancia de que eso puede generar éxito. Y después le ves por la mañana en el programa de Ferrera reproduciendo lo mismo que se ha leído en Twitter ante contertulios que también están en Twitter y trasladan esos mensajes. Es verdad que ese es un sistema que se retroalimenta. En cualquier caso, nunca viene de más decirlo. Primero, con todo esto que he comentado y que hemos comentado, no estamos legitimando el discurso de los medios de comunicación en detrimento del o para priorizarlo sobre el de los nuevos medios de Internet, que me parece que hacen una labor hoy mejor, de hecho, y más influyente, y lo digo como trabajador de un medio de comunicación. Y segundo, que pese a toda esta inmensa capa, inmenso volumen de propaganda que sufrimos y esta enorme batalla tuitera que tanto despista muchas veces de dónde está la verdad, creo que en la sociedad digital existe una oportunidad y vías abiertas y anchas y despejadas para encontrar datos, para aproximarse a la verdad o a la mejor versión de la verdad, como decía Bernstein, a partir de las diferentes fuentes que tenemos disponibles. Y que creo que frente a este tipo de mensajes nunca está de más o acudir a los especialistas que también están en Twitter o acudir a las fuentes originales, a las que no solamente ya tienen acceso los periodistas o los especialistas, como ha ocurrido siempre, sino que lo tiene cualquier ciudadano. Es decir, yo lo digo también por poner ese mensaje positivo, que pese a estos intentos constantes de hacer propaganda, de intoxicar, de difundir material envenenado en el que están participando los líderes políticos, cosa que es completamente lamentable, pese a todos estos intentos, creo que más que nunca hoy hay posibilidades de contrastar información, de encontrar buenos análisis, de encontrar buena información más allá de estos medios y más allá de estos personajillos, y que las fuentes están más accesibles que nunca. Mira, a mí siempre que me viene alguien y me pregunta si debo o no debo seguir tal o cual canal de YouTube o tal o cual podcast, lo primero que le pregunto es, ¿todos los días trae algo extraordinario? Me dice, sí, todos los días es como si el mundo se fuese a acabar mañana. Desconfía. Lo extraordinario es extraordinario porque es eso mismo, lo dice la palabra, extraordinario. Está fuera de lo normal y lo extraordinario se presenta
muy pocas veces al año. El resto es ordinario, lo normal, lo de todos los días. Así que cuando algún canal de YouTube, cuando algún canal de TikTok, de algún grupo de Telegram esté todos los días, a todas horas, sirviendo contenidos extraordinarios, es que no lo son. Es que no son extraordinarios. Es que son contenidos ordinarios debidamente, llamémoslo, no sé, adecentados o condimentados, mejor dicho, para que parezcan extraordinarios. Bueno, hay uno que ha hecho 300 vídeos, casi 300 vídeos, de verdad, el otro día lo buscaba una persona, sobre los momentos decisivos que estaba viviendo el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. 300 vídeos y realmente tampoco ha pasado gran cosa. Es una buena reflexión la que haces. Cada vez que Ferreras se va a la publicidad, te promete que después de la publicidad va a pasar algo tremendo, se va a caer el mundo. Atención después de la publicidad. Y al final es la declaración de un portavoz político que no nos interesa a nadie. Pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo del principio de la conversación. Qué maravillosos tiempos de mirar a la pared sin que te anunciaran el fin del mundo o la parusía después de la publicidad. La verdad es que los echo un poco de menos, pero reconozco que eso también tiene sus ventajas. Pues en esas estamos. Bueno, mi lema personal y el nombre de mi columna es: no siempre lo peor es cierto, y lo tengo desde hace muchos años. Y es que no siempre lo peor es cierto. De hecho, suele ser mentira cada vez que te vienen anunciando lo peor. Esto es mi experiencia personal después de media vida dedicada a este oficio. No siempre, no, casi nunca lo peor es cierto. De la misma manera que casi nunca lo mejor es cierto. La vida no es así. No estamos viviendo en momentos históricos. Nadie se acordará de nosotros cuando hayamos muerto, como decía aquella película. Esta es la realidad. Ni vivimos momentos únicos. Toda generación cree que los vive. Pero no es cierto. Esa es la realidad. Hay momentos, y ojo, Dios nos libre de vivir momentos importantes. Generaciones como la de mi abuelo, que se comió 2 guerras seguidas, 3 con la primera que le pilló de niño, vivió tiempos interesantes y tuvo que pasar un hambre y una miseria tremenda. Así que serenémonos todos. Pero claro, entiendo que la política, que es el oficio más indigno de los legales, quiero decir, que existe, pues se sume a esta historia. Vamos, no me extraña. Y más habida cuenta de cómo el gobierno de Pedro Sánchez pues está contra las cuerdas desde hace demasiado tiempo. No, lo hablábamos antes de empezar a grabar. Desconozco durante cuánto tiempo podrá aguantar esta tensión, pero conociendo al personaje principal de toda esta comedia, esta tragicomedia, me da la impresión que puede estirar este chicle durante meses e incluso años, si tiene la posibilidad. Así que esto va para largo, Rubén, me temo. Va para largo, de hecho. Mira, coincido lo que decías, la realidad por fortuna es mucho más prosaica de lo que nos venden. Y al final todo esto va de ir a trabajar, de ir a la compra por la tarde y de preocuparte de pagar las facturas. Por fortuna, es decir, el apocalipsis no se presenta todos los días. En el caso del gobierno, lo que comentabas, es cierto que lo del pasado julio ya fue una victoria pírrica, realmente. Y yo creo que el adjetivo pírrico aquí pega perfectamente, porque es que se ha tenido que poner a los pies de un partido que no renuncia a la ruptura de España, a la independencia de Cataluña, y que además está, de hecho, bajo la sombra de la sospecha, el juez Andreu lo está investigando, de haber tenido conexiones con el Kremlin, que, como bien sabes, intenta desestabilizar las democracias occidentales representativas de diferentes formas, entre ellos aupando a esos propagandistas a este tipo de partidos. Pero es verdad que esa victoria fue pírrica, y en que en parte se debió a grandes burbujas mediáticas que infló durante la campaña del propio PSOE, relacionadas con la derecha y con el miedo a la ultraderecha, asociándolos entre los dos o directamente hablando o desacreditando la figura del jefe de la oposición, que se quedó a muy poco de gobernar. Pero el resultado del PSOE no fue una victoria, pero una victoria mínima, y el resultado no fue bueno. De hecho, fue uno de los más bajos de la historia del partido. Y ahora nos aproximamos a un punto que son las elecciones del País Vasco y las de Cataluña, sobre todo, en la que aquí todo el mundo se va a tener que quitar las caretas. Los independentistas no van a renunciar a su programa, porque ya lo han dicho, y a su objetivo, que es la independencia. Eso va a dejar en evidencia ante los ciudadanos que ni los indultos, ni la rebaja de los delitos de sedición ni de malversación, ni, por supuesto, la ley de amnistía han funcionado, y la estrategia para Cataluña, esa estrategia de el apaciguamiento, ha sido un completo fracaso. Además, vamos a ver a
a cambio de que se forma el gobierno en Cataluña y qué repercusiones tiene eso en Madrid. Yo creo que él sabe realmente que eso va a ser su fin, o por lo menos puede ser su fin. Y yo creo precisamente que por eso se ha incrementado la propaganda, no solo de esta parte, sino también de la otra, porque sabe que tiene que apretar. En fin, Rubén, bueno, que te he quitado ya 3/4 de hora. 3/4 de hora en plenas vacaciones, aunque me consta que no estás de vacaciones, porque cuando te he llamado estabas escribiendo un artículo. De hecho, me has pedido 13 segundos, ni uno más ni uno menos, para terminar un párrafo. Esto es textual, estoy haciendo revelaciones privadas, pero le llamo y le digo, venga, nos ponemos. Espera, dame 13 segundos, que estoy terminando un párrafo. Digo, vale, perfecto, 13 segundos. Bueno, no es por ser pelota, pero siempre que me invitas y siempre que hablo con vosotros, el tiempo muy bien invertido, así que encantado, vaya. Tú ya sabes que además soy puntual. Si yo digo llamo a tal hora, es a tal hora exacta. Es decir, parezco un robot. Parece que en lugar de llamarte Fernando te está llamando un robot. No me gusta hacer perder el tiempo a la gente. De hecho, la impuntualidad es algo que es un defecto que me molesta mucho en las personas. Que quedes con alguien y media y se presenta menos cuarto. Vamos, es una cosa que me desespera. Y ya sabes que en Madrid hay siempre excusas. La del tráfico, por regla general. No estaba imposible, ¿no? Pues haber salido antes. En fin. Bueno, pues con esto nos despedimos ya de Rubén. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, un placer, Fernando. Y una pregunta, ¿no vas a ir a las procesiones de Valladolid, que son patrimonio nacional? Voy este jueves, lo que pasa es que no va a salir ninguna, porque ayer estaba nevando. Si es que yo no sé qué está, no sé qué está pasando esta Semana Santa, pero no vamos a poder disfrutarla. Esta Semana Santa, verdad que no hay procesiones, porque se ha echado un tiempo infernal encima. Si ayer nevó en los alrededores de Madrid, yo vi unas fotografías y unos vídeos. Dije, ¿pero esto qué es? Esto es el fin del mundo. Bueno, estamos en el mes de marzo todavía, todo hay que decirlo. En el mes de marzo todavía nieva e incluso también lo hace a principios de la primera quincena de abril. En fin, pues nada, muchísimas gracias, Rubén. Un placer, un abrazo a todos. Nosotros, entre tanto, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas, muchos, por cierto, que arrastran los cubanos desde hace ya demasiado tiempo. La Cuba, con capacidad en sus manos y en su mente para cambiar las cosas, está exiliada y no va a cambiar nada. La Cuba, con hambre en las tripas y desesperación en los ojos, se retuerce ante sus carceleros, mezquinos e ineptos, salvados por el olvido del mundo. Para quienes sabemos qué fue Cuba y qué podría ser, y conocemos de primera mano que los cubanos de bien, además, son patrimonio de la humanidad por cómo ejercen con musicalidad, el panorama nos duele impotentes pero no olvidados y con el anhelo de pasear y reír en una Cuba libre. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 28 de marzo, Jueves Santo. Mañana será Viernes Santo, pero no hay contracrónica porque es viernes. Deseo, eso sí, que descanséis estos días de asueto y que disfrutéis de la Semana Santa. Nos volvemos a escuchar en la próxima contracrónica.